sentarse. La semana pasada hablamos un poquito sobre el budismo y desde luego dijimos que hoy vamos a trabajar con una comparación y un contraste, más bien el diálogo cristiano, ¿no? Lo que la fe cristiana tiene que decir frente al budismo. Diálogo en el sentido crítico, ¿no? Diálogo en el sentido del análisis crítico entre una experiencia de fe religiosa y la otra. Dijimos la semana pasada que el budismo es una experiencia religiosa que adviene como resultado del hinduismo. O sea, el budismo es una ramificación del hinduismo. Surge como insatisfacción, hasta cierto punto como insatisfacción a la experiencia religiosa del hinduismo por parte, obviamente, de Siddhartha Gautama, que es precisamente la persona a quien se le llama Buda. Y señalamos también que la razón de esa insatisfacción de Siddhartha Gautama, de Buda, estriba en el hecho de que el hinduismo es una experiencia religiosa que tiende a desarrollar unas castas como parte de su filosofía. Estas castas, pues obviamente pone a unos en unos niveles de privilegio y a otros los pone en unos niveles de desgracia. La respuesta más fuerte que tiene el budismo para manejar los sentimientos de aquellos que están en desgracia es que el budismo les dice a ellos: mira, ustedes están hoy en pobreza, ustedes están hoy en miseria, ustedes están hoy fastidiados, pero no hay ningún problema. Ustedes están así porque el karma de ustedes está en un nivel bajo. Y desde luego ustedes van a seguir reencarnando. No olviden que dentro del budismo hay la posibilidad de reencarnar 34.000 veces. Una persona tiene esa oportunidad. Entonces, desde luego, a esa persona que está en desgracia, a esa persona que está en una condición paupérrima, el budismo le dice: mira, no hay problema, tú estás así, pero la razón por la que estás así es porque en tu karma tú estás ascendiendo. Y en esta ocasión, pues te tocó ser limosnero, en esta ocasión te tocó ser un desgraciado, en esta ocasión te tocó ser un infeliz, pero cuando mueras y vuelvas a reencarnar, y dentro de ese proceso de reencarnación vuelvas a ser de nuevo humano, porque puedes reencarnar como animal, como insecto, etcétera. Pero el budismo dice eso también. Sí, pero lo dice de otra manera. Lo dice de otra manera. Cuando vuelvas a reencarnar, entonces probablemente vas a reencarnar como un ser privilegiado. Así es que chúpate esta desgracia ahora, en lo que mañana, en el futuro, puedes entonces reencarnar. Pero luego Buda no estaba de acuerdo con eso. Buda decía que esto era un proceso de manipulación de conciencia, de manipulación de masa, para mantener a una gente en el agobio y en la desgracia. Por lo tanto, Buda elimina el concepto de las castas, pero no eliminó el concepto de la reencarnación. Y eso tenemos que tenerlo claro, ¿no? O sea, el budismo cree en la reencarnación, como lo cree el hinduismo. Lo único que no acepta el budismo es que la persona, desde luego, está en un nivel de desgracia como consecuencia de que está dentro de una casta. Claro, hay gente que dice: oye, pero eso es mejor. Bueno, el problema es que el budismo, dentro de su filosofía, ustedes se acuerdan que Buda corrió de un extremo a otro. Salió del extremo de la riqueza, porque era hijo de un rey, o de un príncipe, de un hombre que ostentaba mucho dinero. Salió de ahí y se fue entonces al otro extremo, al extremo de los contemplativos dentro del hinduismo, de los que pasaban hambre, de los que entran en ayuno de 40, 50, 60 días. Y desde luego, tal parece que a Buda le gustaba comer. Y cuando se fue a ese extremo, ¿no? ¿Cierto? Cuando se fue a ese extremo, entonces se dio cuenta que eso tampoco era lo de él.
La barriguita da suerte. Sí, por eso es la barriga, sí, esa es. Eso vale la barriguita para La barriga. ¿Ve? Entonces, como ese extremo tampoco le satisfizo, porque digo, oye, pero esto es una tontería que yo me pase 40 días sin comer para decir que estoy más santificado cuando yo como y me siento tan bien. Ese fue su planteamiento. Entonces, abandona ese extremo. Claro, como abandona el extremo de la riqueza, de la opulencia, y después abandona el extremo ese de la pobreza paupérrima, obviamente entonces Buda descubre que lo más importante es el término medio. Pero para desarrollar el término medio, Buda postula el concepto de la apatía, de la indiferencia. Por lo tanto, la manera en que el budismo opera es precisamente dentro de una relación apática, totalmente apática. Porque a fin de cuentas, el ser humano debe tener simple y llanamente y sencillamente una preocupación personal. Porque en el budismo, salvo obviamente el mahayanismo, que es una doctrina del budismo, tal vez la más fuerte, pero el principio del budismo es que todo ser humano logra alcanzar su nirvana. El nirvana es la salvación, lo que para los cristianos es la salvación, ¿verdad? La iluminación. Pues el budismo postula que todo ser humano alcanza el nirvana como resultado de su propio esfuerzo contemplativo, de reflexión, de conducta moral, de conducta ética, la famosa doctrina octuple, ¿verdad? Que ya mismo se la voy a repetir de nuevo. Claro, pues esto trae entonces como resultado el hecho de que en el budismo cada cual va a trabajar por su propia salvación. Claro, hay unas reglas para trabajar por su propia salvación, porque dentro del budismo nadie se salva así porque sí. La gente se salva a través de procesos contemplativos, es decir, de mucha contemplación, de mucha meditación, de mucha introspección, de mucho yoga, de mucho ayuno, de mucho sacrificio, haciendo introvisión constante. Pero desde luego el budismo fue desarrollándose y se vio un elemento de la conducta humana que lo hace insalvable. Y es el hecho que hay gente que puede estar todo un día en contemplación, pero hay otros que no pueden estar ni 5 minutos. Los que padecen de ADD, pues no pueden manejar. Y los que tienen la conciencia sucia. Entonces, desde luego, para No, eso, eso es verdad. sí, los que tienen la conciencia sucia No pueden meditar. Entonces, para eso se creó una nueva doctrina, ¿verdad? Es la doctrina Himayana. Entonces, esa doctrina Himayana lo que dice es que Buda se negó a entrar a la iluminación por completo hasta que todo ser humano no alcance la iluminación. Por lo tanto, en esa doctrina se cree que a Buda el nirvana le ha otorgado de unas virtudes extraordinarias de intercesión. Él es como un intercesor. Entonces, ¿qué dicen estos? Estos dicen que ahora las personas se salvan. Las personas se salvan como resultado de Buda. Pues ellos hacen lo que pueden. Meditan su poquito, hacen introspección su poquito, tratan de cumplir la doctrina octupla un poquito, pero lo que ellos no puedan lograr, entonces Buda, en ese nivel de nirvana, lo alcanza por ellos. Por esa razón, entonces Buda, que estaba en contra del politeísmo, a Buda le parecía ridículo que hubieran tantos dioses como tiene el hinduismo, pero finalmente cayó en la trampa del pensamiento de los seres humanos budistas y se convirtió en un dios.